Hermanos, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes, aunque sea en un momento como este de tan poco tiempo, pero queremos traer un pensamiento de la palabra de Dios para reflexionar en nuestra vida cotidiana. Y les mando un abrazo, un saludo a todos. Quiero que me acompañen, si pueden, ahí en Filipenses capítulo 2 y verso 4, que dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que es de otros. Entonces, el pensamiento en el cual quiero meditar hoy es justamente ese, pensar en otros. ¿Y qué tanto pensamos en la gente? Cuando actuamos, cuando hacemos, cuando pedimos. El mundo nos ha enseñado incluso a exigir nuestros derechos. Pero yo quisiera saber cuándo nosotros pedimos que se nos digan nuestras obligaciones y estamos dispuestos a hacerlas. Es muy fácil exigir derechos, es muy fácil decir esto es mío, yo lo merezco, pero ¿cuándo pensamos en los demás? Una de las cosas que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo es justamente eso, pensar en los demás antes que en sí mismo. En muchos pensamientos de la palabra de Dios se nos enseña a pensar en los demás. El mandamiento de Dios es amar al prójimo como a ti mismo, o sea, no amarte a ti mismo y no amar al prójimo, sino amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, esto es importante porque el egoísmo trae muchos problemas en la sociedad, trae muchas dificultades en la familia, en los matrimonios, en las amistades. Uno exige sus derechos, uno exige lo que uno cree que merece, pero ¿cuántas veces nosotros le pedimos a la gente, dime qué es lo que quieres, yo lo hago? ¿O cuántas veces vamos a un trabajo y lo primero que revisamos son las cláusulas a las cuales tenemos derecho, pero cuántas otras revisamos las cláusulas que nos hacen responsables de nuestro trabajo? Un niño en su casa pide sus derechos, pero cuando se levanta y dice, mamá, hoy dime cuáles son mis obligaciones para poderlas realizar. Entonces, hemos crecido en ese mundo. Hoy podemos ver en el internet cómo hay miles de mensajes que dicen, quédate con quien te haga sentir bien, quédate con quien te haga esto, pero cuántas veces dice, quédate para que tú hagas esto, quédate para que tú hagas sentir bien a los demás, quédate para que tú seas de bendición a otros. El egoísmo está absorbiendo al mundo entero, nos ha llevado a disolución de amistades, de países, de guerras, qué sé yo, cuántas cosas han sucedido por causa de no tener este pensamiento en nuestro corazón. Y la primera parte del versículo dice, no mirando cada cual por lo suyo propio. O sea, el enfoque mayoritario de los seres humanos es en uno mismo. ¿Qué quiero? ¿Qué merezco? ¿Qué anhelo? ¿A qué aspiro? Incluso cuando estoy con Dios, yo siempre estoy para pedirle a Dios, para exigirle a Dios, pero nunca le digo a Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga para que tú te sientas feliz? Y pocas veces en nuestra vida actuamos de esta forma. Entonces, el Señor nos está diciendo aquí, no piense cada cual en lo suyo propio. O sea, no es que nunca pienses en lo tuyo, sino que dice que tu pensamiento no sea llenado constantemente por ese pensamiento de lo tuyo solamente. ¿Cuántas veces pensamos en comprarnos algo, en comernos algo, en vestirnos con algo, en ir a algún lugar, conocer? Pero ¿cuántas veces pensamos, voy a hacer feliz a una persona dándole, voy a hacer feliz a una persona sirviéndole, llevándole al lugar que anhela su corazón, no al que yo quiero, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, como hemos crecido en esta sociedad egoísta, pues es obvio que actuemos de manera egoísta. Pero el Señor quiere que cambiemos radicalmente nuestro pensamiento, porque ya no somos como antes, ya no somos
los mismos de antes. Ya no le pertenecemos al mundo, porque la Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en esa novedad de vida, con esa creación nueva que Dios ha puesto en nosotros, y no solamente estar pensando como antes. Ahora, para mucha gente, ser cristiano solo es cambiar de religión, pero ser cristiano es servir a Cristo. Ser cristiano es dedicarse al servicio de Cristo. No solamente ser cristiano para que Dios me dé. Ser cristiano significa servir a Cristo. Ser cristiano significa perder tu vida por la de Cristo. Ser cristiano es negarte a ti mismo para confesar a Cristo. Ser cristiano es someter tus propios anhelos y deseos para que prevalezcan los de Cristo. Entonces, es muy difícil para la gente poder experimentar esta situación si no tenemos la conciencia de poder pensar en los demás. Yo quisiera saber a cuántos de nosotros en nuestra familia nos enseñaron a pensar en los demás. A cuántos nos dijeron, mira, si te vas a comer esto, compártelo con otros. Si te vas a ir de paseo, pues lleva a alguien. Si quieres sacar un beneficio para tu vida, compártelo con alguien. Cuando vayas a un trabajo, no exijas tus derechos. Pregunta cuáles son tus obligaciones y cúmplelas cabalmente. Cuando eres hijo de familia, no exijas tus derechos. Pregunta cuáles son tus obligaciones y hazlas. El marido en un matrimonio quiere que la mujer haga todo lo que le complace a él, y viceversa, la mujer quiere que el marido haga todo lo que le complace a ella. Pero no es el amor así. El amor de Dios no es así. El amor de Dios no es egoísta porque no busca lo suyo. Dice que es mejor dar que recibir. Pero si tenemos un corazón egoísta, no estamos dispuestos a dar. Nos gusta recibir, sí. Nos gusta que nos den, que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir cómodos, que no nos irriten, que no nos hagan enojar. Pero no es así el amor de Dios. El amor de Dios es pensar en que tú eres alguien que puede hacer bien a los demás, alguien que puede hacer sentir bien a los demás, alguien que puede levantar la vida de los demás, alguien que puede ayudar a los demás, no alguien... Porque mira, hablando de pensar en los demás, la mayoría de las personas, cuando piensa en otros, solamente piensa en los otros para sacarles un beneficio. Yo tenía un conocido que nunca me hablaba, incluso yo sabía que le caía muy mal, muy mal. Y siempre que me miraba con desprecio y con mucho despotismo me hablaba. Bueno, pasaron muchos años y no lo volví a ver, ni volví a hablar con él, ni a saber de él. Pero el día que él se volvió vendedor de seguros, me llamó y me dijo, hola, ¿cómo estás? Mira, que estoy vendiendo seguros y bla, 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 y que quiero ofrecerte mi plan de ventas, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, bueno, solo me busca porque quiere sacar un beneficio de mi persona, porque antes nunca se preocupó por mí, ni por saber cómo estoy, ni por preguntarme cuando menos cómo me va en la vida, no, pero ahora que él quiere sacar un beneficio, sí pensó en mí, sí me llamó a mí, pero antes ni siquiera sabía que yo existía ya. Y así somos la mayoría de los seres humanos. Pensamos en los demás cuando queremos un beneficio, cuando queremos un favor, cuando queremos sacar un provecho de algo, cuando queremos sacar ventaja de alguien, pensamos en los demás. Pero cuando nos hemos preocupado en pensar en los demás para hacerles un bien, para bendecirlos de alguna o de otra manera, pensar en los demás para hacerlos sentir bien, simplemente. Pensar en los demás para darles un presente, un regalo. A mí me gusta que me regalen cosas, pero el Señor Jesús nos enseña, más bendición hay en dar que en recibir. Y entonces yo tengo que preparar mi mente y mi corazón para ser generoso, para ser dadivoso y aprender a dar antes que recibir. Y cuando lo va uno descubriendo,
uno se da cuenta que verdaderamente hay mucha más satisfacción en dar que en recibir. Nos han enseñado en el mundo que es mejor que nos amen, pero el Señor Jesús dice, es mejor amar que ser amado. Y uno dice, no, no puede ser, ¿cómo es posible esto? Si yo necesito el amor, sí, pero el verdadero amor no está en recibirlo, sino en darlo. Porque si nosotros analizamos el amor que Dios nos enseña, en la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que el amor de Dios no está en pedir, está en dar. Y luego también en la carta de Romanos dice, si nos dio el Padre, si nos dio a su Hijo, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Entonces vemos que el amor de Dios no está en mirarse a sí mismo, sino en mirar a los demás para bendecirlos, para beneficiarlos, para darles algo que los haga sentir bien. Por eso Dios constantemente nos dice, acércate a mí, porque yo te quiero bendecir. Pero uno se acerca a veces de manera egoísta a Dios, porque mucha gente se acerca a Dios, le pide, recibe y después se aleja, como los leprosos, que se acercaron a pedirle a Jesucristo la bendición de la salud. El Señor Jesús se las dio, inmediatamente se fueron, yo creo que llenos de felicidad se fueron, pero solo uno regresó a dar gracias, solo uno. Y Jesús le preguntó a ese uno, ¿y no eran 10 los que sané? Entonces, hermanos, por eso también la Escritura nos enseña que seamos agradecidos en todo y que nunca entremos delante de su presencia sin acciones de gracias. O sea, acción de gracias no es decir gracias, acción de gracias es hacer algo por esa persona que te ha beneficiado. Y entonces, si así pudiéramos coexistir, haciéndonos bienes el uno al otro, tratándonos bien el uno al otro, hablándonos bien el uno al otro, pensando bien el uno del otro, erradicaríamos el egoísmo y el mundo sería mucho mejor de lo que es. Si nosotros aprendemos a pensar en los demás, va a traer mucho beneficio a nuestra vida. Yo conocí una familia que te invitaba a comer y justamente te daba de comer lo que sabía que no te gustaba. Y después te decía, pues aquí se tiene que comer todo, la comida no se puede desperdiciar. Pero eso es maldad. ¿Por qué te van a dar de comer lo que no te gusta? Y entonces yo aprendí, y cuando quiero invitar a alguien a comer, lo primero que le pregunto es, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres que te haga de comer o qué quieres que te invite a comer? Porque es una de las manifestaciones más poderosas del amor, es convivir juntos con los alimentos. Ese es el ágape de Dios. Y pensar que te invitan a comer para hacerte lo que menos te gusta, pues es un insulto, es una ofensa. Entonces uno tiene que pensar en darle a la gente lo mejor. Y sobre todo tenemos que pensar que a quien tenemos que darle lo mejor de nosotros es a Dios. Sin embargo, con ese sentimiento egoísta, con ese pensamiento egoísta con el que hemos nacido y crecido, queremos ir a la presencia de Dios, pero para que Él nos dé, para que Él nos sacie, para que Él nos llene, para que Él nos colme, para que Él haga todo lo que pueda hacer en favor nuestro. Pero ¿cuántas veces nosotros vamos a la presencia de Dios para decirle, Señor, ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? Tú dirás, bueno, es que a Dios no le puedo dar un regalo. Sí, sí le puedes dar un regalo. A Dios le gusta que tú prepares tu vida para Él. A Dios le gusta que tú ames al prójimo como a ti. A Dios le gusta incluso que ames al enemigo. A Dios le gusta que seas generoso. A Dios le gusta que te preocupes por los terceros, como en la parábola del buen samaritano, que el único que se preocupó por el hombre que estaba herido era uno que no era del pueblo de Dios. Y entonces tenemos que erradicar ese sentimiento de pensar egoístamente solo en nosotros mismos. Por eso el pasaje donde nos fundamentamos para esta meditación es no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
O sea, no es que no puedas pensar en ti, sí puedes pensar en ti, obvio. Pero tienes que aprender a pensar en los demás para hacerles bien, para no hacerles mal, para que en tu entorno seas un proveedor de bendición y no solamente te consideres un captador de bendición, porque pues si a todos nos gusta que nos caiga la bendición y si es del cielo mejor, pero ¿cuántas veces nosotros pensamos en bendecir a otros? Y el Señor Jesús nos lo dijo enfáticamente: más bienaventurado es dar que recibir. Eso habla de erradicar el egoísmo en nuestra vida. Entonces, hermano, yo te invito a que a partir de este pensamiento puedas meditar y puedas tratar de hacer un cambio en tu vida y decir: ya no voy a pensar de manera egoísta, sino que voy a pensar en los demás, y en lugar de pensar solamente en traer agua a mi molino, pues le voy a poner agua al molino de los demás. Había un japonés que sembraba su campo de arroz y lo regaba todos los días. Y como iba en desnivel el terreno, el vecino de abajo se lo vaciaba para regar el suyo. Y él se enojaba, obvio que se enojaba. Era hermano, obvio, era cristiano, pero se enojaba. ¿A quién no le va a molestar esa actitud? Y le preguntó al pastor: pastor, ¿qué puedo hacer? Porque mi vecino, todos los días yo salgo a llenar mi campo de arroz de agua y al poco tiempo ya está vacío porque el vecino me lo drena y llena el suyo. Y entonces le dijo el pastor: mira, es muy simple, haz primero un beneficio para él. Y el hermano entendió y al otro día salió y el primer campo de arroz que llenó de agua fue el de su vecino y luego el suyo. Cuando el vecino salió a querer hacer la maldad, ya no pudo, porque si hubiera drenado el campo del vecino para llenar el suyo, lo ahoga de tanta agua. Entonces, hermano, ¿cuántas veces podemos frenar el mal haciendo el bien? Y es lo que el Señor nos dice en su palabra, que tenemos que aprender a derrotar el mal con el bien. Entonces, hermano, yo te exhorto en este día a que definitivamente trates de erradicar de tu ser el egoísmo, el pensar solamente en ti, y que aprendas, que practiques para que puedas aprender bien, y que practiques para que puedas ser un experto en pensar en los demás para bendecirlos. Gracias por este tiempo, que el Señor te bendiga grandemente y que puedas experimentar ese cambio en tu vida, esa satisfacción maravillosa que es mejor dar que recibir. Dios te bendiga. Amén.